A lo largo de la historia, los hombres se han estado matando en campos de batalla en todo el mundo. En esta serie, nuestros expertos, el arqueólogo Stuart Pryor y el exmarín Monty Halls, rebuscan en el tiempo para hallar las máquinas de matar más formidables y espeluznantes de la humanidad. Desde la salvaje brutalidad de los mazos y mayales, la precisión quirúrgica de las espadas y hachas, el poder destructivo de las armas de asedio, la velocidad y sigilo de los arcos y ballestas, la elegancia y tecnología de las armaduras y la fuerza sobrecogedora y rudimentaria de la pólvora. Monty y Stuart buscarán su arma perfecta. El arma perfecta. Hoy, aceros de batalla. Los hombres siempre han utilizado instrumentos como el sílex, dagas de hierro y cuchillos de acero para hacerse daño los unos a los otros. Lo afilado revela una imperfección fundamental en humanos y animales. Si nos cortan, sangramos, y un gran corte o puñalada puede matar. Y de hecho, un arma con filo sigue siendo parte de los arsenales de los soldados más modernos. Para investigar los pros y los contras de una variedad de aceros de batalla a lo largo de la historia, hemos traído a dos expertos extremadamente diferentes. El primero es el exmarine Monty Halls. Sigue siendo un soldado en activo a tiempo parcial. Como marine totalmente entrenado, está acostumbrado a trabajar con las armas de fuego más modernas, como es el SA-80 y la metralleta común. Nuestro otro probador es el arqueólogo, el doctor Stuart Pryor. Stuart es un académico de la Universidad de Bristol, donde se especializa en castillos normandos y armas medievales. La búsqueda de Monty y Stuart del arma perfecta consistirá en una serie de demostraciones. Cada uno probará un arma elegida contra el otro. Descubrirán lo fácil que son de fabricar, el daño que pueden infligir en la carne y en la sangre, y lo difícil que resulta aprender a manejarlas. Investigarán en profundidad sus debilidades y sus fortalezas, y por último serán testigos de una lucha de uno contra uno. Solo entonces podrán declarar su arma perfecta. Para familiarizarse con la gama y la variedad de armas de filo, Monty y Stuart tienen la oportunidad de echar un vistazo a las armas de filo más letales de la historia. Stuart le ha echado el ojo al hacha de guerra vikinga del siglo XI. Fue una de las armas utilizadas con grandes resultados por las tropas de élite del rey Harold, los Huscarles, en la batalla de Stamford Bridge. Esta es la espada de la Edad de Bronce, el pilar del armamento prehistórico celta. El bronce es un metal maleable, así que para que sean fuertes las hojas han de ser cortas y gruesas. Esto las convierte en una herramienta efectiva para acuchillar y apuñalar. Formaban parte del arsenal de las multitudes celtas que en el año 390 a.C. aplastaron a un ejército romano al completo. Esto es un estoque del siglo XVII, que gustaba por la belleza de su diseño, así como por su capacidad para matar. Los caballeros utilizaban estas espadas en los duelos que tan populares se hicieron en Francia, hasta el punto de tener que ser prohibidos por el rey Luis XIV en 1679. Esta es la daga catar, con tan mala reputación. Los príncipes medievales indios adoraban esta arma. Podían perforar las armaduras de cota de malla de cerca. Y la europea daga Bollock, diseñada especialmente con una forma fálica. Los hombres las llevaban delante de los pantalones con la empuñadura orgullosamente erecta. Esta cuchilla corta es la gladius romana. Los soldados llevaban esta arma junto con una lanza o jabalina. Durante cientos de años su ejército fue la mejor máquina de luchar del mundo antiguo. La larga espada de doble filo europea tiene una ingeniosa característica. Atención a este corte transversal con forma de diamante, una forma que le añade mayor fuerza a la espada sin hacerla más pesada. Sí, está bien. Es la mía. Después de un rato con algunas de las peores armas de la historia, Monty y Stuart deciden cuáles quieren defender. Monty elige la espada larga, con su enorme hoja de 1 metro de largo y una superficie de corte de doble filo.
Stuart escoge el hacha de guerra de más de 2 kilos y una brutal potencia aplastante, cortante y machacadora. Ahora que ya han elegido las armas para defender, es hora de una prueba de realidad. Lo que pueden hacer estos monstruos en carne y sangre de verdad. Resulta que cada una de las armas elegidas daña de forma muy diferente. A una velocidad 80 veces más lenta que el tiempo real, podemos ver que el hacha de guerra es una herramienta de corte brutal. Su cuchilla grande y pesada aplasta y machaca más que cortar. Se puede ver por la cantidad de restos que saltan de la sandía. Pero la espada produjo un corte más eficaz y limpio. La sandía apenas se mueve y los restos son mínimos. Pero la fruta solo nos enseña un poco. Es hora de una prueba de verdad del arma sobre la carne, y para descubrir el daño que realmente pueden infligir, Monty y Stuart acuden a un testigo experto, el comandante cirujano Mike Edwards. Bien, adelante, démosle. Allá vamos. El primero en probar su arma es Monty Holtz con la espada larga. Vale, Céntrate, amigo. allá vamos. Es horrendo, ¿verdad? Horrendo. Para ser sincero, me ha parecido bastante desagradable. Ha sido horrible el pensar hacer esto a una persona, es inconcebible. Pero fue como un disparo. Fue un corte excelente y limpio, es todo lo que puedo decir. Si queremos tener una mejor visión de ello, puedes retirarme las cuerdas y ver el interior. Por supuesto. Como puedes ver, has atravesado la piel, la grasa, el músculo y el hueso, todos los vasos sanguíneos. Has rajado todo el camino descendente por la cavidad pectoral y lo has arañado. Bien. Pero lo más significativo es que has seccionado la arteria principal. Pero no es una muerte inmediata. Una herida como esta probablemente conduciría a la muerte tras 10 o 15 minutos debido a la hemorragia o sangrado masivo de la herida abierta. Debería imaginarme que lo que pasaría es que después de haberle hecho esto, pasarías por encima de él y tus amigos terminarían con él. Y así es como funcionaba la batalla, ¿no? La espantosa realidad queda confirmada por los restos de los campos de batalla medievales. En la batalla de Taunton, durante la Guerra de las Dos Rosas en 1461, miles de hombres heridos fueron masacrados. Sus cráneos muestran la barbarie de la batalla. ¿Crees que aquí se hizo el trabajo? Se hizo el trabajo, sí. Se hizo bien hecho. Gracias. Una mezcla de sentimientos, para ser sincero. Una mezcla. A Monty le afectó claramente toda esta experiencia. Es un poco desagradable, la verdad. ¿Oísteis ese sonido? Esa especie de sonido sordo y carnoso. El campo de batalla resonaría con ese sonido espantoso. Y también la sensación de atravesar la carne. Ya sabes, la idea de hacer eso a otra persona es impensable. Luego llega el turno de Stuart con el hacha de guerra. ¿Cómo se comportará esta hacha más pesada y brutal con la carne de cerdo? Está dentro, ¿eh? Sí, sí que lo está. Es una herida asquerosa. Asquerosa. Has atravesado los tejidos blandos. Has atravesado la cavidad pectoral. Probablemente también los pulmones. Y creo que has llegado al corazón. No es tan afilada como la espada, pero ha causado un mayor estropicio. Este adversario habría muerto en cuestión de segundos. La verdad es que fue bastante horrible. Es decir, lo primero de todo te preocupa no darle, pero cuando te centras y lo golpeas, luego le das a la carne y al hueso y cartílago, notas la resistencia. Y debido al peso de esta cosa, notas cómo cae tu oponente. Y al final está la cavidad pectoral. Y notas que el oponente se clava al final de este arma, y es horrible. Supongo que lo sacabas e ibas a por el siguiente. Pero al final, el Dr. Edwards solo pudo juzgar qué arma causó más daño. Bien, sí, es una decisión difícil. Como decís, los dos conseguisteis vuestro objetivo. Tu golpe es más un aplastamiento que un corte.
Tu golpe es muy afilado y quirúrgico. Poniendo las cosas en la balanza, un corte limpio, arterias seccionadas, todos los tejidos al aire, tiene que ser la espada. Después de haber visto sendas armas cortar un cadáver de cerdo indefenso, es hora de ver cómo cortan a hombres de verdad en actos bélicos. Estos esqueletos tienen más de 3000 años. Hallados en el oeste de Inglaterra, son posibles pruebas de un truculento asesinato. El arqueólogo Richard Osgood excavó el yacimiento en 2001. Sabemos que es un hombre joven. Tenía unos 20 y pico años cuando murió. Probablemente medía 1,78 m, 1,80 m. Si empezamos por este lado, aquí están los restos de su pelvis. Y es un claro ejemplo de los combates de la Edad de Bronce. Osgood se percató de que ante él había un ejemplo de una serie de golpes violentos. Una lanza había perforado la pelvis desde atrás, se había abierto camino con la punta hasta salir por el otro lado. Un golpe debilitador, pero no letal. El segundo golpe, sin embargo, al menos le paralizaría. Una estocada desde atrás a través de las vértebras lumbares que cortó la médula espinal. Y además la punta de la lanza todavía estaba alojada en la médula. Pero fue el ataque final el más espantoso. Mientras yacía boca abajo, recibió un golpe de gracia. Casi seguro que una lanza volvió y le golpeó en la cabeza, lo que le mató al instante. Osgood volvió a Tomarton, donde fueron encontrados los cuerpos para llegar al fondo del misterio. Llegamos aquí a finales de los años 90, casi en 2000, para empezar un proyecto y ver qué podíamos descubrir. Pudimos ver que esa gente estaba en una zanja lineal y casi justo ahora hemos oído la historia de una disputa fronteriza entre dos grupos y una sociedad que hizo una declaración final destruyendo a aquellos que intentaron quitarles la tierra. Y poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron encajando. Los cuerpos en una zanja, tapados precipitadamente, y la violencia del ataque. Hay que tratarlo como un único y gran escenario del crimen. Este es un hombre que formaba parte de un grupo que reclamaba una tierra y por la que al parecer se pelearon, le mataron y le tiraron a una zanja justo con al menos otras 4 personas. Este lugar nos muestra que hubo episodios de extrema violencia, que la gente estaba bastante preparada para luchar y morir por la tierra que querían. Según Osgood, lo que revela con gran sorpresa la refriega fronteriza de Tomarton de hace más de 3000 años es la facilidad con la que una supuesta era pacífica se tornó en violenta. Y más importante aún, el potencial totalmente asesino de algunas de las armas más sofisticadas. Pero la acción de cortar es algo en lo que la mayoría de nosotros no se para a pensar. Resulta que cuando una cuchilla corta un trozo de carne o un trozo de fruta, la ciencia de lo que está sucediendo en el filo de la cuchilla es una historia increíble. El doctor Mark Miodonik es el director de investigación de metales en el King College en Londres. Asombrosamente, el corte es un proceso a escala atómica. Y eso se debe a que todo está hecho de átomos. Así que cuando corto este trozo de cerdo, está hecho de átomos y los estoy separando con este cuchillo. Y si pudieras ver el filo de la punta del corte, verías átomos. Y esos átomos se mantienen juntos gracias a unas fuerzas atractivas llamadas enlaces. Lo fuertes y flexibles que sean estos enlaces depende de los átomos y del material. Así pues, el hueso tiene unos enlaces fuertes entre sus átomos, haciendo que sea muy resistente a la fractura, mientras que sustancias como la piel tienen enlaces más débiles que la hacen elástica. Se puede ver lo elásticos que son estos enlaces con este globo. Apriétalo y luego suéltalo y vuelve otra vez. Así que los enlaces se expanden y luego recuperan la fuerza y todos los átomos saltan como un látigo. Y si quiero romper los enlaces, tengo que concentrar mucha energía en una zona pequeña y es algo bastante difícil de hacer con mi pulgar porque se van a expandir y luego volverán a su sitio. Así que lo que necesito es un utensilio afilado en el que pueda concentrar mucha energía en un lugar pequeño. Voy a intentar utilizar esto. Así que lo mejor para romper enlaces atómicos son las concentraciones de presión máxima y extremadamente puntiagudas sobre los enlaces. Como por ejemplo esta cuchilla de diamante empleada en la cirugía.
Es un solo cristal de zafiro, es uno de los materiales más duros del planeta. Básicamente es un sílex de alta tecnología. Ha sido perfeccionado utilizando un diamante para pulirlo y que sea uno de los mejores y más afilados que vais a ver. Así que el filo es sin duda un ingrediente fundamental para un corte efectivo. Pero no lo es todo. Cuando lo que tratas de cortar es duro, casi tan duro como la cosa con la que estás intentando cortar, necesitas una estrategia diferente. No puedes utilizar solo las concentraciones de presión. También tienes que causar un impacto contra el material. Así que si quieres cortar, digamos, un hueso con un metal, hay que intentar causar un impacto. En otras palabras, lo tengo que golpear. Así pues, para que un arma eficaz corte carne y hueso, tiene que estar lo más afilada posible para romper los enlaces elásticos de la piel. Y tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportar la gran presión al cortar el hueso. ¿Qué material podría cumplir estos dos criterios? Para probar una variedad de distintas sustancias, tenemos que utilizar una de las máquinas más grandes de metalurgia, el analizador de presión arbitrario. Puede retorcer y doblar a presiones extremadamente elevadas. El primero en la máquina será el sílex. Utilizado como hacha y puntas de flecha, hace más de 5.000 años, puede proporcionar un filo muy cortante, pero con muy poca fuerza se hace añicos. El siguiente es el bronce. Durante miles de años el bronce fue el eje de la elaboración de armas. Podía ser muy afilado, pero es pesado y tendía a deformarse con facilidad. Y esto queda confirmado por el analizador de presión. En el año 1000 a.C., el hierro comenzó a utilizarse en Europa. La introducción del hierro llevó armas mucho más fuertes. En el analizador de presión arbitrario, el hierro es mucho más difícil de doblar que el bronce. Cuando los herreros trabajaban el hierro, descubrieron que podían convertirlo en un material aún mucho más útil que podría fabricar armas mucho más letales. El acero. Tal y como revela la máquina, es considerablemente más fuerte. Cuando los herreros se volvieron más sofisticados, descubrieron por ensayo-error que podían mejorar el acero golpeándolo cuando estaba caliente y enfriándolo muy rápido en agua y luego calentándolo de nuevo. Estos procesos se llamaron temple y revenido. La diferencia en las propiedades del acero como resultado de estos procesos es considerable. Esto es acero forjado. Se le ha dado forma con el martillo, así que os puedo mostrar que es resistente pero no muy duro. Lo puedo doblar y tiene bastante elasticidad, pero no sería bueno para un cuchillo porque no es lo suficientemente duro. Este es el mismo acero, pero ahora lo he enfriado en un baño de agua fría y lo voy a tener que apartar, ¿vale? El mismo acero. Mira lo diferentes que son las propiedades. Puedo romperlo con las manos, pero esto es lo que quieres que no tengan las cuchillas. Es el mismo acero. Ha sido tratado con calor, pero luego ha sido templado. Así tiene una superficie muy dura y un centro muy resistente. Al haber descubierto estas técnicas, el arte de los herreros se volvió más sofisticado e iban luchando por crear cuchillas resistentes y eficaces. Para explorar este arte, Monty y Stuart visitan a uno de los herreros que aún quedan trabajando en Inglaterra, Stewart Blewett. Para hacer una hoja, el hierro forjado tiene que ser martilleado cuidadosamente y calentado para reforzarlo. La hoja tiene que recibir martillazos. Estoy creando una especie de daga perversa con forma de gancho. El brazo ya me duele una barbaridad. La habilidad consiste en hacer una hoja que sea tanto afilada como fuerte. Monty y Stuart demuestran por qué para hacer hojas se requieren artesanos altamente cualificados. No obstante, sus hojas siguen cumpliendo con su labor. Esto parece la hoz de un druida. Sí, ¿verdad? Sí, sí, te imagino en Stonehenge cortando hierbas. ¿Vamos a ver si cortamos algo? Sí, vamos. ¡Ey! Limpio como un cuchillo en mantequilla. Mira eso. Es hora de que Steve Blewett revele las artes oscuras del herrero profesional.
Entonces, Steve, ¿qué hay en la forja? Esta es la cabeza de tu hacha de ¿En guerra. serio? ¿Puedes levantarlo para que lo veamos? Mira eso, Monty. Un arma de campesino, amigo. Un arma de campesino. ¿De qué está hecha? De hierro forjado refinado. Forjado y refinado, ya. Para transformar el hacha en acero básico, primero tiene que calentarse por encima de los 900 grados. ¿Cuál es el siguiente paso? Si te apartas, te lo enseñaré. Vale. No te quemes la barba. A fin de cuentas, el hacha no es más que una pieza regordeta de un metal pesado. Como muestra esta secuencia a cámara lenta, la acción de corte tiene más que ver con el aplastamiento de su gran peso al golpear la carne. Así que no va a importar demasiado si es blando o frágil. Siempre y cuando sea sólido, hará su trabajo. Así que la calidad del acero no tiene que ser tan alta como para la espada. Para Steve, supuso un temple y revenido básicos y fue un trabajo relativamente sencillo. Mientras que, debido a su forma equilibrada, la espada requiere una técnica de herrero más avanzada. Me da a mí que es bastante más fácil de hacer. Es simplemente un trozo plano de metal. Una espada de doble filo en realidad tiene 4 lados que hay que trabajar. Así que hay que hacer los 4 lados paralelos, planos y todo tiene que ser bastante simétrico. Así que se requiere gran concentración a la hora de hacerlo plano y trabajar los filos. Es un proceso complicado. Steve utiliza una técnica para hacer acero que ha sido utilizada por los herreros durante cientos de años. Calienta la hoja hasta que se pone al rojo vivo y luego la golpea con un martillo. Los golpes y el calor adhieren el carbono del carbón a la hoja y este carbono ayuda a que el hierro se transforme en acero. Pero conseguir la cantidad apropiada de carbono y trabajar el metal es un auténtico arte. Demasiado poco y el metal es demasiado blando, demasiado y se vuelve frágil. ¿Y qué puede salir mal en el transcurso del proceso? Cuanto más cerca estás de acabar la hoja, más fino es el material y es mucho más propenso a quemarse en el fuego, lo que puede arruinar el trabajo de todo un día. Así que tratar de hacer la espada de Monty lo suficientemente delgada para ser afilada, pero no demasiado delgada, de forma que sea maleable y dúctil, le lleva a Steve la mayor parte del día. Hoy en día la ciencia de la elaboración del acero se entiende con mayor profundidad. Resulta que el calentar, martillear, enfriar y templar, todo esto le aporta fuerza y rigidez al acero al reestructurar la estructura cristalina del metal. Aunque los herreros nunca entendieron por qué sus técnicas eran tan eficaces, el misterio de su arte creó algunas de las armas más letales jamás vistas. Y esta es tu arma terminada. Está fenomenal. Básicamente tenemos un mango de madera de fresno y los lados están protegidos con acero que con suerte evitarán que lo corte una espada. Esto detendrá a Monty en seco. Con suerte. Tenemos una buena punta al final para atravesar las cotas de malla y luego, por supuesto, la parte principal es la cabeza del hacha. Una hoja cortante en ese lado y una cabeza de martillo en este lado. Perfecto para atravesar armaduras. Así que te apuñalan, cortan y aporrean. Fantástico. Y con suerte sería todo a la vez. Rematado por un tornillo bastante picudo. Lo que supongo que se utiliza para apartar los escudos y clavar el pincho. Sí, puedes utilizarlo para una serie de cosas. Está genial. No puedo esperarme a utilizarlo. Cuidado, Monty. Allá voy. Esta es tu arma acabada. No puedo creerme la transformación entre ese horrible trozo de metal simplón que vi antes y esta fantástica e increíble obra de artesanía. Pero háblame también de las demás piezas. Sí, esto es el guardamano de la espada que te protegerá las manos de otras armas. Y luego el mango, que está hecho de madera y cubierto de cuero sin curtir. Tiene el latón en cada extremo. Y esto es lo que lo mantiene unido. Sí, y se deslizará. La última pieza. Y por último está el pomo, que es un contrapeso para equilibrar la hoja. Esta es tu arma terminada, ahí tienes. Muchas gracias. Se la ve estupenda. Y cuando la sostienes, todo lo que quieres hacer es causar daño con ella. Un académico calvito y con barba puede mantenerse al margen, sinceramente. El momento de la verdad. ¿Cuál es la más fácil de fabricar?
Soy consciente de que te encuentras entre dos hombres grandes y bien armados, pero voy a someterte a presión. ¿Cuál de estas es más fácil de elaborar? Bueno, el hacha de guerra tiene varios componentes. No es fácil hacerlo. Pero si tuviera que decir algo, diría que hay más tecnología en la espada y que probablemente se tardaría más en aprender a hacerla. Así que voy a tener que decir que el hacha es la más fácil de fabricar. Steve, me decepcionas. Creo que dejaré que os las arregléis vosotros dos solos. Fuera del alcance de mi espada. Ahora, con sus armas en mano, Monty y Stuart se dan cuenta de uno de los problemas cruciales de estas bestias. Son grandes y difíciles de manejar. Una espada larga puede llegar a medir hasta 1,60 m de largo y puede pesar casi 3 kilos. Mientras que el hacha de guerra normalmente mide más de 2 metros de largo y puede pesar más de 4 kilos. Sumado al peso de la armadura, que puede llegar a los 35 kilos, significa que el soldado medieval cargaba con casi la mitad de su propio peso. El peso y la maniobrabilidad, o técnicamente hablando la carga, puede dar un cambio en la batalla. Por ejemplo, en la batalla de Agincourt en 1415 los ingleses ganaron una victoria decisiva contra los franceses. Los nobles franceses portaban armas y armaduras pesadas. Con el calor de la batalla se quedaron empantanados en el barro y fueron masacrados por miles por unos ingleses poco armados. Para estudiar estos problemas, Monty y Stuart han elaborado una prueba para averiguar cuál tiene mayor carga. Monty correrá con cada arma por un peligroso foso. Las rápidas corrientes acuáticas y las gruesas algas simularán el hostil campo de batalla. ¿Listo, amigo? Vamos. Más rápido, vamos, un soldado. Un poco de esfuerzo, amigo. Vamos, ponle empeño. No me hagas subir hasta ahí. Con fuerza, Monty, vamos, tú puedes hacerlo. Más deprisa. Vamos. 1 minuto 12 segundos. Fantástico. Porquería. Fantástico. Porquería. ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil. Ha sido muy revelador para mí. Me sentí vulnerable, con las dos manos en el arma y perdía el equilibrio. Sí, vamos. ¿Un té? Ahora no. Después fue el turno de la espada. Y tradicionalmente la espada tenía una ventaja que el hacha de guerra nunca tuvo. Normalmente venía con una vaina. Aquí hay un poco de diferencia porque es mi arma. Lo que puedo hacer es colgármela de la espalda para que no me estorbe la carga. Y con suerte podría hacerlo más rápido esta vez. Vamos, Mayor Halls, ponle empeño. Vamos, soldado. Oh, tío, lo siento. Nunca, nunca. 51 segundos. 1:12 la última vez. Genial, genial. Se nota, ¿eh? Gran diferencia. Como tienes los brazos libres, puedes mantener el equilibrio más ligero. Una gran diferencia. Y no te sientes vulnerable. Habiendo traído ya las armas hasta el campo de batalla, lo siguiente es utilizarlas. Para familiarizarse con las técnicas necesarias para dominar las armas elegidas, Monty y Stuart llaman a filas a reclutas inexpertos. En este caso, un grupo de moteros de Nottinghamshire. Y para ayudarles a entrenarse, Monty y Stuart han invitado al maestro en armas John Naylor y al armero profesional y experto en armas Steve Loom. Su reto consiste en proporcionar a los moteros el entrenamiento más completo posible en tan solo media hora. John les enseña los movimientos básicos. Clavícula, abajo el corazón y por el estómago. Y está hecho en diagonal.
La mano derecha hace casi todo el trabajo, bien firme, y la izquierda solo da el golpe final. Y cuando le golpeas hacia abajo, tienes que imaginar que pasa por ese arco. Y así dibujas el final. Y así es como echa las tripas por el suelo. El grito en realidad es mucho más que algo meramente psicológico. Te aprieta el cuerpo. Cuando gritas, todos los músculos de tu estómago se aprietan, porque estás expulsando aire, y eso te da un 10 o 12% de fuerza extra. Luego vino el turno de Steve y el equipo del hacha de guerra. Bien, apoyados en los pies, culo hacia adelante. Luego golpeamos y retrocedemos para protegernos. Levantamos y cortamos. Al oponente. Golpead. Atrás. Cortad. Es un hacha. Adelante. Cuando la mano baja, el mango produce mayor potencia. Y sea lo que golpee, va a ser mucho más duro. Golpead. Atrás. Cortad. Paso. Golpead. Atrás. Cortad. Paso. Para averiguar lo bien que han estudiado sus armas, los equipos tendrán que atestar un golpe al cadáver de un cerdo y ver qué tipo de daño son capaces de infligir. La primera es la espada larga. ¡Cielos! Está mejor, mejor. Excelente. La siguiente es el hacha. Cógela y presiona. Puedes notar un poco algo extraño, pero un par de golpes y listo. Hemos dado al hueso 2 o 3 veces. Sí, hemos dado al hueso. Corta por ahí. Lo que está claro es que incluso después del entrenamiento, Monty y Stuart y los moteros no han dominado realmente el letal potencial de sus armas. Lo que se necesita es un entrenamiento avanzado, utilizando un equipo científico a la última. Para sacar el máximo de velocidad y potencia de sus armas, los expertos John y Steve analizarán la forma en la que Monty y Stuart se mueven, utilizando un sistema llamado captura de movimiento. Monty y Stuart llevan este traje que va conectado a un ordenador. Mediante detectores en el traje, el ordenador puede medir exactamente cómo se mueve el usuario que lo viste. Esto les permite calcular la velocidad de la hoja y cuánta energía se desperdicia por la mala técnica. Bien, echemos un vistazo. Puedes verte con los pies hacia adelante los dos, en vez de formando un ligero ángulo con forma de L, que es lo que mantiene tu equilibrio. Y puedes ver que te inclinas hacia adelante, sobre él. Esto parece más un movimiento de fiebre del sábado noche que una postura de guerrero, ¿verdad? Mira eso. ¿Qué estoy haciendo? De nuevo, la captura de movimiento permite a Stuart trabajar en la debilidad de su técnica. Entonces traemos nuestra pierna derecha y con un movimiento vamos a bajar la mano y cortar desde el hombro hasta la base de las costillas de un solo golpe. Todo sigue. Manos, cuerpo, pie, pies. Un movimiento limpio a lo largo que raja al oponente. Y según el ordenador, el entrenamiento parece estar mereciendo la pena de verdad. ¿Qué diferencia? Se ve mucho mejor. Tienes más equilibrio, tienes más control sobre ella. La captura de movimiento hace maravillas. Stuart ahora está mucho más equilibrado y el efecto sobre la cabeza del hacha de guerra fue impresionante. El ordenador puede decir que antes del análisis de la captura de movimiento, la velocidad del golpe hacia abajo es de 12 metros por segundo. Después es de hasta 24 metros por segundo. Y cuando se utiliza de forma correcta, el largo mango del hacha aumenta también la fuerza del golpe. Esto parece que estoy listo para la lucha, mientras que antes estaba mariposeando, haciendo cosas ridículas. Así que definitivamente tu entrenamiento ha merecido la pena. Stuart con un hacha de guerra es una visión que inspira terror en el corazón de cualquier posible enemigo. Pero el hecho de que lleve puesto un traje muy ceñido de terciopelo negro al mismo tiempo suaviza el efecto. Al final era un hombre transformado. Tenía un verdadero destello en los ojos, ya sabes, bastante preocupante. Cuando empiezas a entender cómo son los movimientos, es mejor. Hace un calor espantoso en este traje. Cuando empiezas a entender los movimientos que son, es fantástico. A medida que aumenta la velocidad del hacha de Stuart, también lo hace su capacidad para cortar con eficacia.
pero nunca alcanzará la pura potencia de corte de uno de los aceros más significativos de toda la historia. A lo largo de la historia de la espada hay una hoja que provoca la sensación de sagrado, de perfección y de respeto reverencial: la katana. Era el arma elegida por el guerrero de élite de Japón, el samurái. Se dice que la hoja de la katana que conocemos hoy en día se desarrolló en torno al 700 después de Cristo. Paul Smith es un experto en Kashima Shin-ryu, la técnica más antigua de supervivencia con espada japonesa. La forma y la longitud de la espada han cambiado varias veces, pero uno de los estímulos principales para el cambio de la ingeniería de la espada fue cuando los mongoles invadieron Japón. Las invasiones mongoles de 1274 y 1281 contribuyeron a la necesidad de una espada muy fuerte, y los japoneses emplearon varias técnicas de elaboración ingeniosas. En el temple, la hoja se deja al descubierto y la parte trasera de la espada se empaqueta con arcilla pringosa. Así, la exposición de la hoja significa que la hoja se vuelve muy dura, mientras que la parte de atrás de la espada se queda más blanda y puede absorber parte de los golpes del impacto de las espadas. La fuerza de la katana se debe a un acero que es enrollado y martilleado una y otra vez por herreros expertos, creando así un arma que contiene miles de capas. Podría llevarle semanas a un equipo de artesanos hacer una katana. Esto hace que sea un trabajo mucho más intenso que el de la espada de Monty, que solo se tardó un día en fabricar. El proceso produce un filo de corte increíblemente duro y afilado con un centro y parte trasera más blandos que absorben los choques. Esto significa que las espadas no son totalmente frágiles y tienen menos tendencia a romperse cuando chocan entre sí. Pero la espada es solo un aspecto de la mitología samurái. Como espadachines, su habilidad con las armas era legendariamente asombrosa. Kenjutsu se traduce literalmente como el camino de la espada, y como la mayoría de las disciplinas de espada, incluye 6 golpes principales, uno directo a la cabeza y al cuerpo, uno desde el hombro derecho a la cadera izquierda, uno del hombro izquierdo a la cadera derecha y al revés. Volviendo a la sesión de captura de movimiento, John ha estado intentando enseñar a Monty cómo elevar su dominio de la espada hasta el nivel de un samurái. Ese movimiento fue un golpe clásico de cricket, fuera de la cobertura. Para ahí. Puedes ver cómo el codo sube y tu muñeca se flexiona hacia abajo. Así que estás rotando y el arma te lleva a ti, en vez de llevarla tú a ella. Con esta especie de acercamiento técnico, John puede empezar a pellizcar la técnica de Monty. El secreto está en realidad en tus caderas y en los hombros. Si están cuadrados y en equilibrio y tu cuerpo está bien erguido, no importa lo que hagan tus piernas. Puedes moverte por ahí y seguirás manteniendo el equilibrio. Sí. Haremos un corte y le golpearemos en la clavícula del hombro, a través de las costillas, por el corazón y saldrá por el otro lado del cuerpo. Es muy intransigente esto, ¿verdad? No es esgrima. No, sin duda no es esgrima. Es un hombre en un campo de batalla tratando de asegurarse de que eres tú el que palma y no otro. Es una carnicería, básicamente, ¿verdad? Los caballeros europeos del siglo XV empezaban a entrenarse con la espada cuando tenían 6 o 7 años. A los 15 ya se les consideraba suficientemente experimentados para ir al campo de batalla. Ya puedes ver en este segundo que me parece mejor. Se carga mejor. Al menos tus caderas empiezan a moverse. Mira la cantidad de potencia que hay al girar tus caderas y tus hombros empiezan a descargar el golpe. Ha estado perfecto. Justo hacia el corazón y por el otro lado del cuerpo del oponente. Y todavía hay más. Gracias al sistema de captura de movimiento, era posible medir la velocidad de la punta de la espada y hacernos una idea de lo fuerte que podría golpear Monty. Tras el entrenamiento, la punta de la espada ha duplicado su velocidad hasta unos asombrosos 20 metros por segundo, la misma velocidad que un coche que viaja a más de 70 kilómetros por hora. También hay algunos trucos con los dedos. Por ejemplo, apretando los 2 dedos más pequeños en el extremo del arco, te da un 15% de velocidad extra en la punta. Así que hay muchas cosas, no solo grandes movimientos.
Maximizar la potencia de la estocada hacia abajo fue una de las razones del auge de una técnica de guerra increíblemente letal: la carga de caballería. Una de las cargas de caballería más significativas de la historia británica fue en 1644, en la batalla de Marston Moor. La guerra civil inglesa se había estado disputando durante más de 2 años entre los partidarios del rey Carlos I y los parlamentaristas contrarios. En Marston Moor, en Yorkshire, los ejércitos se enfrentaron con infantería en el centro y con caballería a cada lado. A las 7:30, la caballería parlamentaria, dirigida por Oliver Cromwell, cargó contra las fuerzas reales. Los caballeros, blandiendo espadas, fueron devastadores. Acabaron con el ejército del rey, venciendo de forma aplastante en una batalla que cambiaría el curso de la guerra civil inglesa y de la historia del país. Unos 5 años después de Marston Moor, el rey fue decapitado y Gran Bretaña cayó bajo el mandato de Oliver Cromwell. Pero la espada de caballería se volvió realmente efectiva con la creación de una nueva hoja. Este es un sable de caballería del siglo XIX que se hizo famoso por la brigada ligera al mando de la guerra de Crimea. Tiene una hoja curvada que la adoptó tras la experiencia de haber luchado en la India en los días del Raj. La hoja curvada se basaba en el talwar indio y el samsir persa. Y de los encuentros con las hojas curvas otomanas, los europeos acuñaron el término cimitarra. La curva es excelente para un hombre de caballería porque es menos probable quedarte atascado en tu oponente mientras montas. Porque si se te atasca, la has perdido y te quedas desarmado en mitad del campo de batalla. De la misma manera, la hoja curva presentaba una pequeña superficie al enemigo y así se multiplicaba su eficacia. Si vas a lomos de un caballo y cortando hacia abajo es lo ideal. La carga de caballería también era eficaz por otro motivo. Daba pánico al enemigo. Y un miedo similar se inducía a los enemigos de los gurkhas con su famoso cuchillo, el kukri. ¿Reconoces esto? Sí, un arma legendaria. El cuchillo kukri de los Gurkha. De hecho, para los miembros del régimen Gurkha es como un honor llevar este cuchillo. Todavía lo blandirán en las batallas gritando a Yoga Kali porque es un gran arma. A Yoga Kali significa... Significa ya llegan los Gurkha, así de simple. Y se utilizaba para sembrar el pánico en todo el mundo. Si tienes ese soniquete en los oídos y unos cuantos Gurkha corriendo hacia ti blandiendo uno de estos... El poder psicológico de los Gurkha y su legendario kukri es enorme. Se solía decir que la hoja no podía volver a su vaina sin sangre, y esta reputación llevó a los enemigos a escapar del campo de batalla nada más ver aparecer este acero. Una gran historia de las Malvinas. Cuando los argentinos oyeron a los paracaidistas dijeron, vale, habrá una lucha. Los SAS están ahí y es un poco peligroso. Atravesaron un par de montañas porque sabían que los Gurkha iban a venir y creían en el mito de que les cortarían la cabeza cuando les capturasen. Esto les aterraba más que ninguna otra cosa, el arma afilada. Como todas las armas de cerca, el miedo se intensifica por la proximidad del enemigo. La próxima prueba investiga cómo son en comparación las armas de Monty y Stuart cuando se enfrentan la una a la otra en una pelea. Los expertos John Naylor y Steve Lund, el hacha de guerra y la espada. El hacha de guerra es un arma increíblemente devastadora. El inconveniente es que si estás luchando uno contra uno con un oponente, sobre todo cuando es alguien más ligero que tú, se puede mover, agacharse y esconderse, esquivar y escabullirse, y te va a costar bastante cogerle. La clave es que el hacha de guerra es un abrelatas. Así que todo el rato intento mantenerlo alejado, mantenerme fuera del alcance. Es un equilibrio entre la flexibilidad y la protección. El inconveniente del hacha de guerra es que mientras sueltas toda esa potencia, tienes que hacer muchísimo esfuerzo. Está tan acorazado que esta cosa no va a cortarlo todo. Voy a tener que intentar utilizar la punta. Y por eso en el siglo XVI se pasó a las ambiciosas espadas y empezaron a dominar los campos de batalla.
Lo que está claro es que los hombres con armadura son difíciles de batir, incluso con las herramientas apropiadas. Lo que se necesita es un nivel de habilidad suficiente para golpear a la armadura en sus puntos débiles, el cuello, debajo del brazo y en el hombro. Para ver los buenos que son Monty y Stuart con sus armas, hemos preparado una prueba de precisión con fruta. ¡Oh! ¡Genial! Vaya, Como cortar mantequilla. no voy a armar un lío. Vamos. Si le doy, seré un dios, ¿verdad? Quedaré impresionado. Strike 1. Le he despeinado el pelo. Creo que vi un poco de zumo. No, mira eso, le corté la parte de arriba. Ni hablar, ni hablar. Es una uva herida de muerte. Le diste, le diste. Bien hecho, tío. Totalmente genial. Buena suerte, tío. No le quites ojo ni un segundo. Nunca le des la espalda a una sandía. Por supuesto, podría escaparse. Eso es. Bien hecho, tío. Eso fue un corte de pelo. Dale. Oh, no, tío, qué humillación. Estoy seguro de que lo esquivó. A ver, ¿qué cabeza era de ese tamaño en la época medieval? Por el amor de Dios. Ni en broma, tío, ni en broma. Es un poco pequeño, ¿no? Creo que te va a hacer gracia. Es una tontería, ¿no? ¿Quieres que te la pele? Es un arma para aplastar y machacar, no una pelauvas. Pero si lo consigues, serás una leyenda. Una leyenda de mi almuerzo. Lo hiciste. Bueno, la tiré de la mesa. Lo hiciste. Veamos los daños. De nuevo, la espada larga demuestra su superioridad, siendo el arma más útil en términos de precisión. Por esto, por su eficacia como arma de destrucción, su relativa sencillez de uso y su peso ligero y portabilidad, Monty y Stuart no dudan al nombrarla el arma perfecta. ¿Está dañada? ¿Hay una marca en la uva? Sí, está dañada. No, me temo que no hay daño. Buen golpazo, buen golpazo. Buen uvazo. Buen uvazo. A lo largo de la historia, los hombres se han estado matando en campos de batalla en todo el mundo. En esta serie, nuestros expertos, el arqueólogo Stuart Pryor y el exmarín Monty Halls, rebuscan en el tiempo para hallar las máquinas de matar más formidables y espeluznantes de la humanidad. Desde la salvaje brutalidad de los mazos y mayales, la precisión quirúrgica de las espadas y hachas, el poder destructivo de las armas de asedio, la velocidad y sigilo de los arcos y ballestas, la elegancia y tecnología de las armaduras y la fuerza sobrecogedora y rudimentaria de la pólvora. Monty y Stuart buscarán su arma perfecta. El arma perfecta. Hoy, aceros de batalla. Los hombres siempre han utilizado instrumentos como el sílex, dagas de hierro y cuchillos de acero para hacerse daño los unos a los otros. Lo afilado revela una imperfección fundamental en humanos y animales. Si nos cortan, sangramos, y un gran corte o puñalada puede matar. Y de hecho, un arma con filo sigue siendo parte de los arsenales de los soldados más modernos. Para investigar los pros y los contras de una variedad de aceros de batalla a lo largo de la historia, hemos traído a dos expertos extremadamente diferentes. El primero es el exmarine Monty Halls. Sigue siendo un soldado en activo a tiempo parcial. Como marine totalmente entrenado, está acostumbrado a trabajar con las armas de fuego más modernas, como es el SA-80 y la metralleta común. Nuestro otro probador es el arqueólogo, el Dr. Stuart Pryor, 39. Esta es la daga Qatar, con tan mala reputación. Los príncipes medievales indios adoraban esta arma. Podían perforar las armaduras de cota de malla de cerca.
y la europea daga Bollock, diseñada especialmente con una forma fálica. Los hombres las llevaban delante de los pantalones con la empuñadura orgullosamente erecta. Esta cuchilla corta es la Gladius romana. Los soldados llevaban esta arma junto con una lanza o jabalina. Durante cientos de años su ejército fue la mejor máquina de luchar del mundo antiguo. La larga espada de doble filo europea tiene una ingeniosa característica. Atención a este corte transversal con forma de diamante, una forma que le añade mayor fuerza a la espada sin hacerla más pesada. Sí, está bien. Es la mía. Después de un rato con algunas de las peores armas de la historia, Monty y Stuart deciden cuáles quieren defender. Monty elige la espada larga, con su enorme hoja de 1 metro de largo y una superficie de corte de doble filo. Stuart escoge el hacha de guerra, de más de 2 kilos y una brutal potencia aplastante, cortante y machacadora. Ahora que ya han elegido las armas para defender, es hora de una prueba de realidad. Lo que pueden hacer estos monstruos en carne y sangre de verdad. Resulta que cada una de las armas elegidas daña de forma muy diferente. A una velocidad 80 veces más lenta que el tiempo real, podemos ver que el hacha de guerra es una herramienta de corte brutal. Su cuchilla grande y pesada aplasta y machaca más que cortar. Se puede ver por la cantidad de restos que saltan de la sandía. Pero la espada produjo un corte más eficaz y limpio. Stuart es un académico de la Universidad de Bristol, donde se especializa en castillos normandos y armas medievales. La búsqueda de Monty y Stuart del arma perfecta consistirá en una serie de demostraciones. Cada uno probará un arma elegida contra el otro. Descubrirán lo fácil que son de fabricar, el daño que pueden infligir en la carne y en la sangre, y lo difícil que resulta aprender a manejarlas. Investigarán en profundidad sus debilidades y sus fortalezas, y por último serán testigos de una lucha de 1 contra 1. Solo entonces podrán declarar su arma perfecta. Para familiarizarse con la gama y la variedad de armas de filo, Monty y Stuart tienen la oportunidad de echar un vistazo a las armas de filo más letales de la historia. Stuart le ha echado el ojo al hacha de guerra vikinga del siglo XI. Fue una de las armas utilizadas con grandes resultados por las tropas de élite del rey Harold, los Huscarles, en la batalla de Stamford Bridge. Esta es la espada de la Edad de Bronce, el pilar del armamento prehistórico celta. El bronce es un metal maleable, así que para que sean fuertes las hojas han de ser cortas y gruesas. Esto las convierte en una herramienta efectiva para acuchillar y apuñalar. Formaban parte del arsenal de las multitudes celtas que en el año 390 a.C. aplastaron a un ejército romano al completo. Esto es un estoque del siglo XVII, que gustaba por la belleza de su diseño, así como por su capacidad para matar. Los caballeros utilizaban estas espadas en los duelos que tan populares se hicieron en Francia, hasta el punto de tener que ser prohibidos por el rey Luis XIV en 1661. Miles de hombres heridos fueron masacrados. Sus cráneos muestran la barbarie de la batalla. ¿Crees que aquí se hizo el trabajo? Se hizo el trabajo, sí. Se hizo bien hecho. Gracias. Una mezcla de sentimientos, para ser sincero. Una mezcla. A Monty le afectó claramente toda esta experiencia. Es un poco desagradable, la verdad. ¿Oísteis ese sonido? Esa especie de sonido sordo y carnoso. El campo de batalla resonaría con ese sonido espantoso. Y también la sensación de atravesar la carne. Ya sabes, la idea de hacer eso a otra persona es impensable. Luego llega el turno de Stuart con el hacha de guerra. ¿Cómo se comportará esta hacha más pesada y brutal con la carne de cerdo? Está dentro, ¿eh? Sí, sí que lo está. Es una herida asquerosa. Asquerosa. Has atravesado los tejidos blandos. Has atravesado la cavidad pectoral. Probablemente también los pulmones. Y creo que has llegado al corazón.
No es tan afilada como la espada, pero ha causado un mayor estropicio. Este adversario habría muerto en cuestión de segundos. La verdad es que fue bastante horrible. Es decir, lo primero de todo te preocupa no darle, pero cuando te centras y lo golpeas, luego le das a la carne y al hueso y cartílago, notas la resistencia. Y debido al peso de esta... La sandía apenas se mueve y los restos son mínimos. Pero la fruta solo nos enseña un poco. Es hora de una prueba de verdad del arma sobre la carne, y para descubrir el daño que realmente pueden infligir, Monty y Stuart acuden a un testigo experto, el comandante cirujano Mike Edwards. Bien, adelante, démosle. Allá vamos. El primero en probar su arma es Monty Holtz con la espada larga. Vale, Céntrate, amigo. allá vamos. Es horrendo, ¿verdad? Horrendo. Para ser sincero, me ha parecido bastante desagradable. Ha sido horrible el pensar hacer esto a una persona, es inconcebible. Pero fue como un disparo. Fue un corte excelente y limpio, es todo lo que puedo decir. Si queremos tener una mejor visión de ello, puedes retirarme las cuerdas y ver el interior. Por supuesto. Como puedes ver, has atravesado la piel, la grasa, el músculo y el hueso, todos los vasos sanguíneos. Has rajado todo el camino descendente por la cavidad pectoral y lo has arañado. Bien. Pero lo más significativo es que has seccionado la arteria principal. Pero no es una muerte inmediata. Una herida como esta probablemente conduciría a la muerte tras 10 o 15 minutos debido a la hemorragia o sangrado masivo de la herida abierta. Debería imaginarme que lo que pasaría es que después de haberle hecho esto pasarías por encima de él y tus amigos terminarían con él. Y así es como funcionaba la batalla, ¿no? La espantosa realidad queda confirmada por los restos de los campos de batalla medievales. En la batalla de Taunton durante la Guerra de las Dos Rosas en 1400,